Amém, hermanos. Vamos al texto de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer 44 a 46. Mateo, capítulo 13, de 44 a 46. Mateo, capítulo 13, del 44 a 46. Nos dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y llenó de alegría. Fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Querido, algo que llegó a nuestra vida, quizás en la mayoría de nosotros, cuando hemos conocido a Jesús, es este reino de los cielos del cual habla la palabra del Señor. Y este texto que nosotros leemos nos lleva a considerar el valor que tiene el reino de los cielos, a pensar en el valor que tiene el reino de los cielos. Cuando nosotros encontramos el reino de los cielos verdaderamente, porque yo no estoy seguro si tú has encontrado o no, es cosa tuya con Dios. Cuando realmente nosotros encontramos el reino de los cielos, todo lo demás pierde valor. Todo lo demás, si comparado con el reino de los cielos, querido, pierde valor. Y estos dos textos dejan la cosa bastante clara. El primero dice que cuando él encontró este tesoro, se llenó de alegría. Es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros encontramos el reino de los cielos, nuestro corazón se llena de alegría. Hay un gozo, hay una paz que no está condicionada a situaciones y circunstancias. Cuando el reino de los cielos hace parte verdaderamente de nuestra vida, pase lo que pase, queridos, nosotros nos mantenemos firmes delante del Señor. Tenemos gozo y alegría aún en medio de tribulaciones, aún en medio de dificultades, porque el reino de los cielos está en nosotros. No hay nada a que se pueda comparar. Y por eso dice, se llenó de alegría y vendió todo lo que tenía. Todo, para comprar algo. Porque él sabía que nada se podría comparar con el valor que tiene el reino de los cielos. Y nosotros quizás ya conocemos el reino de los cielos, pero ¿a qué punto nosotros estamos valorando el reino de los cielos en nuestra vida? ¿A qué punto el reino de los cielos realmente tiene valor? Y queridos, tenemos que tener esto en cuenta. De verdad, hermanos, de verdad que no hay ningún parangón de comparación. Nada ni nadie se puede comparar al valor que el reino de los cielos debería tener en nuestra vida. Este reino es lo primero. Ni personas nos pueden apartar, ni situaciones, ni dinero, trabajo, nada. Nada debería apartarnos de tener este reino vivo en nuestra vida cada día de la semana. No solamente los domingos, cada día de la semana. Entonces queremos pensar un poco en eso, porque dar prioridad al reino de Dios involucra renuncia, involucra dejar nuestra voluntad, involucra no agradar a nuestra carne, y es difícil no agradar a nuestra carne. Es difícil. Hay muchos anhelos, hay muchos deseos, hay muchas cosas que salen de nuestro corazón y que se interpone entre agradar a Dios, entre que el reino del cielo sea prioridad, entre que el reino del cielo realmente tenga valor en mi vida y que yo haga mi voluntad. Y yo sé cuando yo estoy haciendo mi voluntad en detrimento de hacer la voluntad que es la voluntad del reino, que es aquello que Dios quiere para mi vida. Si nosotros vemos algunos personajes de la Biblia, si recordamos a Moisés, por ejemplo, Moisés, sabéis, fue criado en el palacio de Faraón como un hijo de Faraón. Y Moisés tenía todo lo que se podía esperar en aquel momento. Un hombre rico, hijo de la hija de Faraón, riqueza, sabiduría, tenía todo, absolutamente todo. Pero dejó todo eso. Y al final, ¿a dónde fue? Al desierto. Abandonó todo. ¿Por qué? Porque
entendió de dónde venía, entendió que había un reino por encima del reino de Faraón, que era algo mucho más importante. Y lo dejó todo. Y dice la palabra que huyó al desierto. Si consideramos a Abraham en el momento que va a hacer el sacrificio de su hijo Isaac, era un momento, querido, donde él estaba renunciando a absolutamente todo en su vida. Isaac, sabéis, era el hijo de la promesa. Si Isaac se muere todo lo que había dicho Dios, lo que iba a hacer el Señor. Pero es claro que Abraham estaba dispuesto a renunciar a todo por el reino de los cielos. Él coge el cuchillo y iba realmente a matar a su hijo Isaac. Ya sabéis la historia. Pero él estaba dispuesto a renunciar todo, como hemos leído en los textos anteriores, a dejarlo todo, para que el reino de los cielos sea prioridad. Y hermanos, nosotros estamos en días donde el Señor realmente está a las puertas para volver. Si ves la situación del mundo, las cosas como están ocurriendo, no hay respuesta, queridos. Ningún gobierno va a traer respuesta si tú crees en esto. Ningún gobierno, porque es Apocalipsis que se está cumpliendo. Debemos tener en cuenta que es real, que el Señor realmente está volviendo. Yo no sé si tenemos 5 años, 10 años por delante. La palabra del Señor no nos dice fecha. Pero si hay un momento donde el reino de los cielos necesita ser prioridad en nuestra vida en detrimento de todo lo demás, es este momento. Si hay un momento donde tú debes poner el reino de Dios por encima de lo que sea en tu vida, de lo que sea, ese es el momento. Juan 12 nos habla de un texto que tú conoces, de algo que hizo María, la hermana de Lázaro. Entonces María tomó una libra de ungüento nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de fragancia de ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este tipo de renuncia, este tipo de cosas. Esta mujer coge este perfume y lo rompe y lo derrama a los pies de Jesús. Y dice que valía 300 denarios. Es como hoy, como si tú cogieras tu sueldo de un año de trabajo y lo entregara al reino. ¿Seríamos capaces de hacer eso? Es lo que ella hizo. Valía un año de trabajo. ¿A dónde vamos, Cristo? Estoy hablando de que el reino de Dios, para ser prioridad en nuestra vida, nos va a pedir renuncias. Nos va a pedir renuncias. Si realmente queremos que el reino de Dios tenga lugar en nuestra vida, que estemos dispuestos, debemos responder a una pregunta. Para mí, ¿cuánto vale el reino de los cielos? Pero no vamos a responder esta pregunta a la ligera. Vale todo, pastor. No lo responda a la ligera porque no funciona así. ¿Cuánto vale el reino de los cielos para mí? Es importante que yo tenga esto claro. De verdad, querido, estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para que podamos crecer en el reino, para que podamos crecer en nuestra comunión con Dios, para que podamos invertir en el reino del Señor, sea lo que nos pide el Señor. Hay historias de personas, hermano, que Dios ha movido en sus corazones. Por ejemplo, estaba leyendo un libro esta semana que es muy interesante. Y el autor del libro decía, hablando de eso, del valor del reino de los cielos, uno de los hermanos que estaba en la iglesia, Dios le tocó tan fuerte el corazón que él dijo, entendió el mensaje tan fuerte que decidió vender su casa y se fue a vivir con sus padres y todo el dinero lo trajo para el reino del Señor. Y es algo que para nosotros quizás sea chocante, pero ¿cómo alguien toma una decisión como esta? Es que cuando nosotros entendemos el valor del reino de los cielos, y cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos dentro de poco se va a acabar, y no es una amenaza, es la palabra de Dios. Todo lo que tenemos, lo que vemos a nuestro alrededor dentro de poco no estará, porque el Señor viene. Y lo que va a importar, hermanos, es el valor que nosotros damos al reino de los cielos. Si realmente este reino es importante, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que este reino avance.
Pero avanzar en el mundo, sí avanzar en el mundo, pero primero avanzar en mi vida. Primero avanzar en mi día a día, primero avanzar en las cosas que yo hago cada día. Porque las decisiones que yo tomo me dicen si este reino realmente es importante en mi vida o no. Cada decisión que yo tomo, querido, si está condicionada por aquello que es importante en mi vida, si el reino realmente es importante, entonces voy a tomar decisiones que condicen con eso. La palabra de Dios nos habla de un tipo de cristiano que la Biblia llama de tibio. Cristiano tibio. ¿Qué es? ¿Quién es este cristiano? Es aquel que no quiere comprometerse mucho con el Señor y quiere llevar una vida cristiana a su manera. Y lo más tremendo de una persona tibia es que cree estar bien, mientras que el Señor lo mira de otra manera. La tibieza espiritual es algo que el Señor rechaza en su palabra. Pero nosotros podemos, y en las iglesias del mundo ahí, al día de hoy, muchos podemos estar así. No queremos comprometernos mucho, queremos llevar el cristianismo a nuestra manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pero ¿cuál es la manera de servir a Dios? Es la manera que orienta la Biblia. No es tu manera y no es la mía. Es la manera que enseña el Señor. Aquel que quiere seguirme, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Aquel que me quiere seguir, niéguese a sí mismo. ¿Es fácil negarse a sí mismo? A vosotros quizás, a mí no. No es fácil. No es fácil negarse a sí mismo. Te puedes meter en problemas por eso. Tu familia quizás no entienda, hay gente que no va a entender lo que haces. Este hombre, por ejemplo, que sale de la iglesia y va y vende su casa y trae, ¿qué crees que han dicho sus familiares y todo? Está negando a sí mismo, pero no es fácil, te van a juzgar y te vas quizás a entrar en situaciones complicadas, pero cuando entiendes que el reino de los cielos, querida, es lo más importante, que el reino de Dios es lo más importante, entonces no hay problema. El tipo espiritual tiene dos personalidades, es de mitad Dios y mitad el mundo. Cuando estamos así, nosotros sencillamente levamos como es una vida espiritual tibia. Vengo al culto y he cumplido para toda la semana. Es una cultura de una mente religiosa. Entonces yo no tengo vida con Dios, yo no leo la Biblia, yo no oro, sencillamente vengo al culto. Y el Señor te habla, por supuesto que el Señor te habla, pues claro que sí. Pero cuando nosotros estamos tibios espirituales, que nosotros no buscamos la presencia de Dios, nosotros no priorizamos el reino de Dios. La palabra nos dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es bastante difícil lidiar con una persona que es inconstante. O incluso está el concepto de bipolar. Y ha sido diagnosticado como una enfermedad. El bipolar es la persona que tú hablas con ella hoy, está súper feliz, súper contento. Al día siguiente no la reconoce porque es una persona totalmente diferente. El inconstante es algo por ahí, que no tenemos constancia en la relación con Dios. Estamos un día aquí súper hablando de lenguas y tal, haciendo lo que sea, y el otro día, que yo no tengo dinero para eso, que me falta, que no sé qué, no sé cuánto. Inconstante. Y dice la Biblia, identifica como hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Y no es lo que busca el Señor, hermanos, en nuestra vida, que seamos inconstantes, es que nos posicionemos delante del Señor. Dios, el reino de los cielos es lo más importante para mi vida y yo quiero que esto sea real en mi vida. No es solamente decirlo, no es solamente decidir, pero es posicionarnos, hermanos, y actuarmos en consecuencia de eso. Si el reino de los cielos realmente es importante, yo actúo en consecuencia de eso. ¿Cómo puedo, por ejemplo, algunas características conocer a un cristiano tibio? No se compromete mucho con las actividades de la iglesia, no le gusta orar, no le gusta congregarse porque cree que no es necesario, no le gusta llegar temprano a los cultos porque le da igual. Y la tibieza, ¿dónde nos lleva? A un estancamiento. Nos lleva a un estancamiento. Nos paramos en determinado punto. Y lo peor es que para nosotros es como si esto fuera normal.
Todo el que queda en un estado de tibieza fue porque se estancó y no quiso seguir. Hermano, el crecimiento con el Señor es paulatino. Poco a poco vamos creciendo, vamos desarrollando. El Señor nos va llevando a crecer. Pero cuando nos estancamos, yo no creo que exista eso de estar estancado. Yo creo que cuando te estancas, que estás ahí parado, estás yendo atrás. Porque si estás aquí y no avanzas, es que por sí solo el estar estancado quiere decir que estás volviendo. Porque si yo no estoy buscando, si yo no estoy siendo alimentado con la palabra, con oración, con la comunión con los hermanos, con estar en la iglesia, tienes que ser el mejor cristiano que exista para que tú no te vayas atrás. No creo que uno pueda estar sencillamente estancado. Hay que tener muy en claro que los tibios son una molestia para el Señor y la palabra dice, vomitarte de mi boca. Apocalipsis nos dice eso. Como no eres caliente ni frío, ¿ya has probado tomar una agua tibia? Tibio es morno en portugués. ¿Ya has tomado? Ya me pasó tomar sin querer. Cuando tú metes una agua tibia en la boca, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente una reacción automática. Tú haces y lo tira. Y es lo que dice el Señor. Los tibios serán vomitados. Y me da la impresión que no tendrán lugar en el reino. Me da la impresión, tú ya ves como quieras ver. Pero es algo, querido, que no agrada al Señor. No tiene que ver con este texto. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, se llenó de alegría y vendió todo lo que tenía y compró este campo. No tiene que ver con eso. Porque yo no puedo entender que es el reino de Dios en mi vida y seguir siendo tibio. Y seguir llevando una vida cristiana donde es tibia. No puedo. Yo no puedo leer este texto y entender lo que dice la palabra y seguir igual. Cuando yo entiendo que mi vida está así, tengo que reaccionar. Tengo que reaccionar. Tengo que posicionarme delante del Señor. Y queridos, el Señor nos está llamando a realmente abandonar este tipo de comportamiento, este tipo de vida. Como iglesia, nosotros necesitamos posicionarnos para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida como iglesia. No podemos seguir por ahí. No podemos seguir con una vida cristiana a medias, haciendo el cristianismo a nuestra manera. El cristianismo es según la Biblia, según lo que orienta la Biblia, según lo que orienta la palabra del Señor. El cristianismo es congregar cada domingo, es estar con los hermanos, es tener relación con los hermanos, es leer la palabra, es orar. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. No hay. Lo dejó todo, lo vendió todo. Apocalipsis 2 nos dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstolos, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. El Señor empieza hablando de esta iglesia de una manera que valora esta iglesia, que reconoce todo lo que hizo esta iglesia. Sin embargo, el versículo 4 dice, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esto puede haber pasado contigo y conmigo. ¿Sabe este amor de cuando nosotros conocemos a Jesús? De cuando había un anhelo en nuestro corazón, un deseo de hablar de Jesús, de orar, de estar en la presencia del Señor. De eso está hablando. Tengo en contra que tú has abandonado tu primer amor. Estás haciendo muchas cosas bien, como dice aquí esta iglesia. Hay muchas cosas que estás haciendo bien. Pero querido, que es la esencia de nuestra vida con Dios, es este amor al Señor. Podemos trabajar para el Señor, podemos hacer cosas para el Señor, pero si este amor no está en nuestro corazón, hermanos. Y el versículo 5 nos da una respuesta. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
arrepiéndete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Es un llamado del Señor, hermano, para ti y para mí. Un llamado a arrepentirnos delante del Señor. Un llamado a reconocer, quizás tú puedes decir, realmente mi vida espiritual es una vida tibia. Yo soy un cristiano que, ando a medias. No podemos seguir así, hermanos. No podemos. Arrepiéndete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si te das cuenta de que tu vida espiritual día de hoy es una vida espiritual tibia, querido, solo hay una cosa que hacer. Y aquí está escrito. Arrepentirse. Arrepentirse con sinceridad delante del Señor. Hermanos, cuando nosotros no reconocemos eso, lo que hacemos es, en el momento de la predicación, tomamos la cosa tan a la ligera, que como sí me arrepiento y tal, pero al seguir caminando volvemos a lo mismo, porque no hubo arrepentimiento verdadero. Solo con la ayuda del Espíritu Santo esto es posible. Por mi fuerza no puedo. Yo puedo arrepentirme y reconocer mis condiciones, es algo personal, sí que puedo. Pero para amar a Dios, incluso para amar a Dios, necesitamos la ayuda del Señor. Para que el reino de Dios tenga esta importancia que necesita tener en nuestra vida, necesito la ayuda del Señor. Pero el arrepentirse, hermano, el reconocer su condición, es cosa suya. Es que tú haga lo que decía, como decimos las 6, examínese a sí mismo. Es que tú eches un vistazo en tu vida y a lo mejor diga tantos años caminando con el Señor y me doy cuenta que tengo una vida tibia, que soy un cristiano tan normal y tan corriente. Vengo a la iglesia y me doy por satisfecho. Entonces, es lo peor que pueda pasar. Creer que todo está bien. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéndete. Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéndete. El consejo del Señor para esta iglesia, querido, fue que se arrependiera y empezara a buscar al Señor verdaderamente. Empezara a buscar el reino de Dios por encima de lo que sea. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué valor tiene el reino de Dios para ti hoy? ¿Qué valor tiene el reino de Dios en tu vida? Y si nosotros podemos contestar esta pregunta, querido, quizás podamos llegar a este momento de arrepentirnos, de reconocer que nosotros no estamos valorando el reino de Dios como nos dice la palabra. No es como dice tu forma de ser cristiano, como nos dice la palabra. Y hay solo una cosa, que arrepiéndete y empiece a buscar al Señor. Para salir de la tibieza espiritual tenemos que buscar al Señor, desear lo que Él tiene para nosotros. Esto hará con que el fuego de Dios se encienda en nuestra vida. Es la única forma. No hay otra. Si quieres el poder de Dios, si quieres realmente el mover del Señor en tu vida, tienes que comprometerse a tal punto de decir nada más me importa, con tanto que el reino de Dios sea prioridad en mi vida. Y cuando el reino de Dios es prioridad en mi vida, estoy dispuesto a invertir mi tiempo. Estoy dispuesto a invertir el dinero que me ha dado el Señor. Estoy dispuesto a invertir en personas. Estoy dispuesto a tener un corazón liberal para bendecir a otros. Estoy dispuesto a renunciar cosas que yo quería hacer, pero no está en acorde con la voluntad del Señor. Estoy dispuesto a levantarme un poco más temprano para estar a las 11:30 en la oración. Si tengo que ir a trabajar en un lunes por la mañana, empiezo a las 7. Aquí hay gente en la iglesia que empieza a las 5, otros a las 4 de la mañana. Que Dios os bendiga de verdad. ¿Y qué ocurre con ellos? Que puntualmente a las 4 de la mañana están allí. A las 5 de la mañana están allí. Yo no creo, hermanos, que sea fácil que con este frío que te despierte a las 3:30 para arreglarte y salir y ir a trabajar. Que Dios os bendiga de verdad.
Pero cuando venimos a la iglesia, que el culto empieza a las 11:30, con la oración o a las 12, ¿por qué no llegamos a tiempo? ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Cuando nosotros reconocemos que el reino de Dios es importante, hermano, no hay parangón de comparación comparar mi trabajo con estar en la presencia de Dios. No se puede comparar. Era una disparidad. El reino de Dios es mucho más importante. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a mi trabajo a las 5 de la mañana puntual cada día, de lunes a viernes? Y el único día que es un domingo yo no puedo estar en el culto a las 11:30 o a las 12 cuando empieza. Cosas prácticas, a eso me refiero. Cosas prácticas que demuestran que quizás nuestra vida sea una vida donde haya tibieza espiritual, pero hay solución para ello. El Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida y el Señor nos está siempre hablando de eso, hablando de tu vida, hablando de la iglesia. El Señor tiene cosas realmente grandes, pero si no mudamos nuestro concepto, queridos, no vamos a llegar. No vamos a llegar. El Señor trajo muchas promesas para esta iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Yo no soy la iglesia sola, la pastora no es la iglesia sola, nosotros somos la iglesia. ¿Te das cuenta de lo que puede pasar en esta iglesia cuando el Señor os vea comprometidos con Él? ¿Os dais cuenta, querido, de que cuando tengáis un corazón realmente en el reino, cuando podáis meter la mano en el bolsillo sin estar preocupado, me va a faltar? No, lo que es del Señor lo devuelvo al Señor y quiero dar más porque Dios me está bendiciendo. Quiero dar de mi tiempo. Quiero bendecir a un hermano. ¿Os dais cuenta de lo que puede hacer Dios cuando nosotros de verdad estemos comprometidos con Él? Cuando no estemos buscando hacer las cosas para el Señor solamente para que vean que yo estoy haciendo. Hermanos, nosotros necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Quizás no te sientas cómodo en dar a Dios todo tu tiempo y permitir que el Señor conduzca este tiempo. Porque cuando tú dices, Señor, yo entrego a ti mi vida, yo entrego a ti mi tiempo, muchas veces mentimos, porque no es así. Porque quizás no te sientas cómodo, porque si yo digo, Señor, toma mi vida, toma mis bienes, toma todo lo que soy, toma mi tiempo, puede que Dios te vaya a conducir por algo que tú no estés cómodo. Pero hermanos, no hay mejor lugar que estar donde el Señor quiere que tú estés. Entendamos eso. No hay mejor lugar. A veces nos da medo. Yo los entendo, de verdad que os entendo. Nos dá medo perder o controle, nos dá medo não ter o controle, nos dá medo não saber que vai ser o Senhor, nos entra temor. Claro que é verdade. Mas se não nos comprometemos, não há mais. Ou nos comprometemos com o Senhor e abandonamos uma vida tibia e realmente nos ponemos em las manos do Senhor, ou vamos a seguir vivendo, hermanos, a medias. Um relacionamento com o Senhor a medias, um comprometimento com o Senhor a medias. E está claro o que diz a palavra, querido. Isso é algo que não agrada ao Senhor. É algo que não traz alegria nem gozo ao Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 31. El final de la parábola del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, cuando va a quejarse a su padre y diciendo a él, yo estoy aquí contigo, nunca te he dejado, siempre trabajando, y este tu hijo que ha cogido todo tu dinero, lo ha gastado con las prostitutas, y ahora viene, tú le das una fiesta y empieza a quejarse. Y el padre dice, el versículo 15 y 31, hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Esto es Dios, el Padre es Dios hablando a ti. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué es lo que tiene Dios? Todo. Pero cuando nosotros tenemos una vida sin comprometimiento con el Señor, pasa como pasó al hermano del hijo pródigo. Estamos caminando con Él, estamos andando con Él, pero no estamos disfrutando de todo lo que tiene el Señor. No estamos teniendo acceso, no es que Dios está impidiendo. Es que nosotros no estamos vendo, estamos creyendo, estamos servindo, haciendo algo por hacerlo.
Ele tinha todo, pero não tinha este entendimento. Não tinha este entendimento. E o padre disse, é como dizer, hijo, ¿qué pasa? Todo lo que tengo es tuyo, tú puedes escoger lo que quieras, el momento que quieras, cuando necesites, todo lo que tengo es tuyo. Queridos, cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor, no tenemos este tipo de relación, nosotros nos entendemos con el Señor. El Señor habla de verdad, hermanos, el Señor habla directamente a nuestro corazón, el Señor direcciona nuestra vida. El Señor habla con nosotros y no podemos seguir andando. No podemos seguir andando en nuestro propio camino. No podemos, hermanos, por favor. Tenemos que entender isso. Pode que tu estejas andando em tua própria vontade, tu não estás fazendo para nada a vontade do Senhor. E Deus tem planos para tu vida. Deus tem planos para a vida da igreja, querido, pero eu não quero ser um pastor de uma igreja tibia. Não quero ser um pastor de uma igreja que não ama ao Senhor. Porque isso seria um fracasso total, irmãos. Um fracasso total, de verdade. Não há tempo. Parece que não entendeis. Não há tempo. É verdade, mano. O Senhor está nas portas. Nós estamos preocupados solamente com o que necessitamos, com o que queremos. E nos olvidamos do reino. Tenho necessidades. Pero dentro de nada, cada necessidade que tenhas não vai servir para nada. Hermanos, de verdade, eu não sei o que tu estás fazendo com tu vida espiritual hasta aqui, pero por Deus, posiciona-te. Não deixes de venir ao culto porque tienes que ir ao parque, porque tienes que não sei o quê, porque tienes um cumpleaños, por Deus. ¿Hasta quando vamos a seguir assim? ¿Hasta quando vamos por este caminho? Pero sabes que eu não posso fazer nada. Eu posso fazer por minha vida e te asseguro que lo estou fazendo. Eu não quero ser encontrado tibio, que o Senhor diga vomitar-te de minha boca. Eu não quero ser encontrado tibio, eu posso fazer por minha vida, eu posso predicar. Os hermanos que estão aqui podem predicar, te podem ensinar, pero tu tienes que posicionar-te de uma vez. Tienes que confiar en Dios, querido, y no en la seguridad que te dan todo lo que te rodea. Y no es fácil. Tienes que renunciar cosas que Dios te diga y Dios te habla claramente para renunciar y tú no, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? No puedo. ¿Hacia dónde vamos? Arrepiéntete y vuelve al primer amor, acuérdate. Acuérdate de tu amor al Señor, hermanos. Acuérdate de cómo el Señor tocó tu vida. Acuérdate del momento cuando Dios te habló, como tú quizás estuviste ahí llorando delante del Señor. La primera vez que me habló el Señor, yo estaba en un campamento, no conocía nada de Dios. Y escuchando una canción, empiezo a llorar sin saber qué estaba pasando conmigo. Y yo me quedé ali sin saber qué hacer. Me daba vergüenza porque yo estaba llorando y no sabía qué estaba ocurriendo. No entendía y miraba a los jóvenes a mi lado y decía una chica, ¿por qué yo estoy llorando? ¿Qué me pasa? Porque el amor del Señor estaba llenando mi vida. El amor del Señor estaba llenando mi corazón. Pero querido, en este caminar con el Señor, muchas veces perdemos este primer amor, perdemos la importancia del reino de Dios, porque van pasando cosas y nosotros muchas veces nos descuidamos y perdemos. Y dejamos de valorar el reino de Dios en nuestra vida. Pero hoy el Señor nos trae este recuerdo. Y yo no creo que sea solamente un recuerdo, es algo muy importante. Es algo que nos llama a hacer algo. Y la palabra dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y permita que el Señor pueda realmente entrar en tu vida. Permita que el Señor realmente pueda tocar tu corazón esta mañana.
Y si tú quieres, querido, me gustaría que esto pudiera ser práctico. Si puedes ponerte de pie, por favor. Si te parece, me gustaría tener este momento de arrepentirnos delante del Señor. No estás obligado a hacer eso porque eso es algo que el Señor mueve en su corazón. Pero me gustaría que pudiéramos, si quieres, ponernos de rodillas delante del Señor y pedir misericordia. Necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia, querido. Necesitamos que el Señor tenga misericordia. Yo puedo orar por ti, pero me gustaría que tú pudieras hacerlo. La palabra del Señor no viene para condenar. Él dice, yo reprendo al que amo. Yo reprendo al que amo para corregirlo, para ponerlo en el camino adecuado. Y la palabra del Señor esta mañana clama delante de ti que te arrepientas. Que tú pongas tu vida delante del Señor. Y si necesitas, querido, arreglar algo delante del Señor, hazlo esta mañana. Si hay algo que está en tu corazón, que está impidiendo el reino de Dios, echa fuera. Renuncia a todo aquello que impide el reino de Dios de avanzar en tu vida. Echa por tierra y de verdad que no diga al Señor a la ligera, yo lo dejo todo, vendí todo para comprar este campo porque era lo más importante. El reino de Dios es lo más importante en nuestra vida. Pero solo tú puedes hacer eso con el Señor. Él te está escuchando claramente. El Señor te está escuchando. Ahora ten cuidado con lo que vas a decir al Señor. Él te está escuchando. Él es el que te va a dar fuerza, hermano, para vencer. Él te dará fuerza, aleluya. Él te dará fuerza para avanzar, para realmente estar comprometido, realmente estar entregado delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia esta mañana. Yo bendigo a tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Y venimos como iglesia a hacer confesión. Venimos como iglesia a arrepentirnos delante de ti. Venimos como iglesia a pedir misericordia, Señor. Dios, tenga misericordia de tu iglesia. Dios, yo creo en todo lo que has dicho de esta iglesia, Señor. Yo creo, Dios, que vamos a vencer. Yo creo que vamos a ensanchar las puertas de la iglesia porque tú has dicho. Tú has dicho, Señor, ensanchar las puertas, aleluya. Echamos por tierra, Señor, el gobierno de la carne. Echamos por tierra el gobierno del enemigo. Echamos por tierra todo control que no es tuyo. Y que en esta mañana verdaderamente, Señor, tú tomes nuestra vida. Y que el reino del Señor sea lo más importante. Que el reino del Señor sea lo más importante. Nos comprometemos, Dios, a ser instrumentos en tus manos. Nos comprometemos a invertir el dinero necesario, el tiempo necesario, la renuncia necesaria para hacer tu voluntad. Dios, conduce nuestra vida, por favor. Por favor. Por favor. Ven, Espíritu Santo, tú eres el que puede convencer. Yo no puedo. Yo no puedo, pero tú puedes convencer. Ven, Espíritu Santo. Oh Dios, ven en este lugar, Espíritu Santo. Ven, Señor. Oh Dios. Misericordia, Señor. Misericordia, misericordia. Misericordia, Señor. Dios, tenga misericordia de nosotros. Enciende tu fuego en nuestro corazón.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Queridos, el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y el Señor puso en mi corazón de ungir a cada uno de vosotros. El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar para que tú realmente cumplas tu compromiso con el Señor. Cuando te ungimos estamos declarando eso, que el Espíritu Santo que ya está en tu vida, el Espíritu Santo que vive en tu vida, el ungir es la presencia del Espíritu Santo manifestada en tu vida. Él es el único, solo no puedes, olvídate, solo no puedes. Así que cultiva la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cultiva la presencia del Espíritu Santo a través de orar, a través de leer la palabra, de compartir. Permita al Espíritu Santo fluir. Una cosa es tener el Espíritu Santo en tu vida, otra cosa es que Él fluya en tu vida. Es que Él te oriente, que Él hable contigo en el día a día, en las cosas del día a día. Es permitir y decir: Espíritu Santo, ayúdame, tengo que hacer tal cosa, necesito tal decisión. Orienta, conduce. Esto es hacer con que el reino de Dios sea parte de tu vida todos los días. Es hacer con que el reino de Dios sea real. No podemos seguir igual. Es que no podemos. No podemos. Al salir de aquí, queridos, salga con esta determinación de que el reino de Dios realmente va a ser importante en tu vida, va a tener el primer lugar en tu vida. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por hablar a nuestro corazón. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada día el reino del Señor sea más y más grande, más importante en sus vidas. Cada día ellos pueden experimentar todo lo que tienes para ellos. Como dijo el Padre: todo lo que tengo es tuyo. Queremos tomar posesión de todo lo que tienes para nosotros, porque tenemos entendimiento de que todo lo que tienes es nuestro, Señor. Bendice a tu iglesia. Señor, desata un poder tremendo sobre la vida de tu pueblo. Aleluya. Desata el poder de tu Espíritu Santo en los negocios de ellos, Señor. Desata el poder de tu Espíritu Santo en su trabajo, en cada obra de sus manos. Desata el poder del Espíritu Santo. Aquello que estuvo retenido hasta este momento, Señor, sea liberado en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha estado retenido sea liberado en ese día, en el nombre de Jesús. Desata tu poder, Señor, en la vida de tus siervos, y que tus hijos puedan de una vez por todas entender: todo lo que tienes es nuestro, porque tú eres nuestro Padre. Por favor, Señor, bendice, Dios, a tu iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor levante su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor?